Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. El 15 de agosto, la madrugada del 15 de agosto, cuando asumía el gobierno hoy en plenas funciones, sucedía a pocas cuadras del Palacio de López, en el marco o dentro de un sistema de seguridad implementado para ese día tan especial. El alevoso asesinato de una estudiante de tan solo 22 años de edad. Una estudiante que murió víctima de un motochorro. Hoy detenido, el trabajo de la policía eficiente porque detuvieron a estas personas y ojalá que la justicia los condene y estén adentro por varios años. Pero quiero situarme en lo siguiente, mucha crítica hacia la Policía Nacional, mucha crítica hacia esta fuerza. Y creo que más allá y paralelamente a las críticas propias, ajenas, a las críticas justas o no, hay que repensar la política de seguridad interna en nuestro país, que debe pasar por un mejor equipamiento, que debe pasar con una mejor estructura, que debe pasar por una carrera policial en donde se destaquen aquellos que realmente son servidores de la patria y que no llegan a vestir un uniforme policial simplemente para servirse de la patria, aprovecharse de ella y ser delincuentes con uniforme. La Policía Nacional es una institución digna, se encarga de la seguridad interna, está vapuleada por muchos casos de corrupción, está en el ojo de la tormenta por actuaciones particulares y también incluso a veces por actuaciones institucionales. El ministro del Interior y el señor presidente de la República harían muy bien en sentarse a repensar con fuerzas vivas de este país y con aquellas gentes, aquellas personas que realmente quieren al uniforme policial, en un proceso de dignificación de las fuerzas policiales, en un proceso de dignificación de esta profesión, que para muchos es realmente una forma de vida, y la hacen y la cumplen a pesar de serias deficiencias estructurales que pasan por el salario, que pasan por la formación, que pasan justamente también por el respeto al uniforme. Es tiempo y momento de repensar una política adecuada de seguridad interna. Necesitamos héroes. La ciudadanía paraguaya necesita héroes, con uniforme o no, pero los necesita. Y en la seguridad interna está la base de la armonía y la paz y la tranquilidad de aquellos ciudadanos y ciudadanas honestos y trabajadores. Por eso no estaría nada mal que el señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el señor ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, convoquen a una gran reunión interna dentro de las fuerzas policiales para iniciar ese necesario proceso de dignificación del uniforme policial. Harían muy bien, realmente. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. A principios del año entró en vigencia, en plena vigencia, una ley que da potestades y estructura, ojalá así sea también, a los jueces de paz. Recordemos que la Judicatura de Paz es la primera imagen, la primera cara del servicio de justicia en nuestro país, la puerta de acceso al servicio de justicia en nuestro país. El trabajo de los jueces de paz tiene mucho que ver con la humanización del servicio de justicia. Esta ley aborda un sinnúmero de nuevas funciones, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura que se le dio a los jueces de paz o no se le da a los jueces de paz para cumplir con estas nuevas funciones. Hoy nos visitan miembros de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, ambos obviamente jueces de paz, que son la doctora Lidia Fariña y el doctor Augusto Saldívar. Muchas gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel Britos. Miguel Ángel Britos, ¿verdad? Yo otra vez me equivoqué, el doctor Miguel Ángel Britos. Ahí lo dije bien. Tengo todo cruzado los cables. A esta edad
A esta edad ya es complicado el tema. Doctor Miguel Ángel Brito, disculpame por favor la herradura. Doctora Lidia, ¿vos sos, a dónde sos jueza de paz? Yo soy jueza de paz de J. Augusto Saldívar. ¿Vos sos de J. Augusto Saldívar? Sí, ¿Y doctor? Juez de paz de Valenzuela. De Valenzuela. Cordillera. Valenzuela, vean un poco. Ciudad de La Piña. La ciudad de La Piña. La ciudad Así de La es. Piña. Bueno, doctor, quiero comenzar, si me permitís, con la señora, con la doctora Lidia Fariña. ¿Ustedes, estas nuevas funciones, a qué se dedican? Estas nuevas funciones, Héctor, tratan de la posibilidad de, sobre todo, de que las personas accedan a justicia con respecto al tema de niñez y adolescencia, para que se puedan homologar los acuerdos que ellos ya traen, accediendo a, por ejemplo, las oficinas de mediación del Poder Judicial, dentro de los ámbitos que nosotros venimos ejerciendo como jueces de paz. Como bien sabrás, el tema del ámbito de la violencia doméstica, haciendo, como se dice, un espacio, creando un espacio como para que los ciudadanos puedan acceder a justicia y ampliar de esa manera las posibilidades que tiene el justiciable de acceder. Como bien dijiste hace rato, los jueces de paz estamos asentados en toda la República del Paraguay. Puede no existir un juez de primera instancia en algún rincón del territorio nacional, pero siempre está un juez de paz. Juzgado de paz hay en cada una. En todos los distritos de toda la República. En todos los distritos de toda la República, Sí. e incluso en algunos distritos más grandes hay más de un juzgado de paz también. Hay más de un Sí. sí, Sí. así mismo. Ahora, estas nuevas funciones, doctor Brito, doctora Fariña, a ustedes les tomó de sorpresa, estuvieron manejando ya todo este proyecto de ley. ¿Cuáles son las necesidades que se generan a partir de esta ley hoy día en vigencia? Doctor. Sí, Héctor. Nosotros estábamos preparados desde que fuimos nombrados como jueces de paz para atender lo que es la competencia de los jueces de paz. O sea, esta ley entra en vigencia el día 3 de julio, Sí. ¿verdad? Y a partir de la entrada de vigencia nosotros ya estamos aplicando esta ley. Estamos haciendo que esta ley se encamine. Como usted dijo perfectamente, la justicia de paz es Sí. la primera imagen. Es La primera imagen. La cara que da. Pero ¿qué ocurre? Le damos realmente facultad y atribución a los jueces de paz para que pueda atender toda esa cantidad de necesidades, esa cantidad de pedidos que puedan presentarse ante los jueces de paz. Hasta el día antes del 3 de julio no teníamos, pero hoy día tenemos esta herramienta que facilita a la Judicatura de Paz, a los jueces de paz, a satisfacer una enorme cantidad de soluciones, de conflictos dentro del distrito. O sea, el juez de paz ahora es como un ministro y le dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de solucionar grandes cosas, ¿verdad? Sabemos que los distritos alejados de la República del Paraguay no pueden acceder fácilmente a las cabeceras donde están los juzgados de primera instancia. Sí. Entonces, ¿dónde recurren? ¿Al juez de paz? Al juez de paz. ¿Y qué dice el juez de paz? No te puedo atender porque no es mi atribución. ¿Cómo se va a ir esa persona? Se va a ir decepcionado de la justicia. Desprotegida de la justicia. Desprotegida. de la Desprotegida. justicia. ¿Y quiénes son esas personas? Son las personas más pobres, son las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y a esa gente le queremos llegar. Estamos capacitados los jueces de paz para atender a esa clase y a esas personas. Y no solamente a los necesitados, sino también a las personas pudientes. Con esta ley, con esta herramienta, nosotros hoy día estamos atendiendo esa necesidad. ¿Cuáles son las variaciones que se dan a partir de esta ley para que la audiencia entienda, el señor y la señora que están viendo el programa, que no tienen vinculación al ámbito judicial y a veces tienen un problema o con el vecino, un problema entre comillas menor? ¿Qué soluciones le puede pedir o qué asistencia a partir de esta ley se le puede pedir a los jueces de paz, doctora Fariña? El justiciable puede acceder, puede recurrir, como bien nosotros venimos haciendo desde el año 1989, por una ley del 14 de noviembre que no tiene número, que es la ley madre de las audiencias de conciliaciones que nosotros venimos teniendo. Entonces, ¿qué hace el justiciable? Se va, solicita audiencia y le hace una citación a la otra parte como para que ésta pueda acudir en los juzgados de paz y poder crear un ambiente dentro del cual se pueda tratar esa dificultad que está trayendo.
Entonces se realizan audiencias de conciliaciones propiamente dichas y como bien la persona no quiere o de repente tiene miedo como para poder hacer una denuncia, esa vez algo previo, no se forma ningún expediente y conversamos y acordamos y eso se cumple. A ver, caso por ejemplo... Por ejemplo, cuando una rama pasa hacia la casa del vecino, cuando se queman las basuras, cuando no se limpian los patios, ruidos molestos, mordeduras de perro y otras comprendidas dentro del tema de la buena vecindad, por llamarlo de alguna manera, que comprende también una nueva ley, que es la 5.777, que también está en plena vigencia, que salió un poquito antes de la 6.059. Es una característica, mucho tiempo estuvimos detrás de una ley que nunca salió, que una ley que se refiera a los problemas vecinales, de contravenciones, ahí está. Contravenciones. De contravenciones. Faltas y contravenciones. Faltas y contravenciones, que Sí. tal vez no sea algo así, pero por lo menos aborda ese tipo de problemas, insisto, llamados menores, pero menores para la gente de repente, que le muerda un perro a tu hijo, del vecino, o que tu vecino tire el agua de su desagüe de la cañería del baño por frente a tu casa. No es un problema menor, argele. Sí. Argele. Sí. Ese tipo de temas ustedes van a, más allá de las múltiples funciones que tienen, también ese tipo de temas, doctor Britos, van a poder acceder, van a poder solucionar. Así mismo, Héctor, yo quiero resaltar esa parte. Ese es un tema que hace años estaba previsto en el Código Civil, el tema de la vecindad, Sí. el tema de todo lo que estaba hablando la doctora, ¿verdad? Ese arbusto que pasó, un poco rebasó el lindero, todos esos temas, vamos a decir, pequeños aparentemente, pero para un vecino es algo muy importante. Entonces, el juez de paz, ¿qué es lo que hace con esta ley? O esta ley, mejor dicho, le da competencia para entender todos esos asuntos que está previsto en ese en el Código Civil. Ajá. Y ya estaba hace años ese código, esos temas ya estaban en el Código Civil hace años. Solo que ahora le da también competencia al juez de paz para entender esos asuntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Facilitamos a los vecinos, ya no tienen necesidad de recurrir al juzgado de primera instancia, porque son, como viste, aparentemente pequeñas cosas, pero son cosas que le preocupa, le quebranta y que puede a raíz de eso surgir otros problemas conflictuales mayores. No, es que no es que puede, surgen problemas mayores y se va al enfrentamiento verbal primero, después al enfrentamiento físico y Dios no quiera luego delitos o crímenes incluso se han desatado por este tipo de temas. Tal cual. Hay experiencia al respecto a montones. Y entonces esa es una de las funciones, ¿verdad? Abordar ese tipo de problemática vecinal, vamos a decir. Tal Sí, cual. eso es sí, por un lado, eso Sí. es sí, es cierto. Pero también están, por ejemplo, por decir, mensuras de línea de amojonamiento. También. Antes no se podía. Antes no se podía. Se tenía que ir a lo civil, Tenía que ir a lo primera civil. instancia. a ver, que está todo así lleno. Sí, saturado. Está, por ejemplo, los interdictos, las acciones posesorias de interdictos. Sí. También están las sucesiones, Sucesiones. que también ahora faculta porque nuestra cuantía aumentó a 300 y podemos hacer sucesiones hasta 50 hectáreas. Y si eso es rural. Y si es urbana, podemos hacer hasta alcanzar el valor de la cuantía, que es 300 jornales. Eso, ¿cuál es el objetivo de todo esto para ustedes? O sea, el objetivo es descomprimir el ámbito de los juzgados de primera instancia en lo civil o evitar de alguna u otra manera que problemas que engrosan, digamos, artificialmente a los ámbitos penal o civil puedan ya ser evitados. ¿Ese es el objetivo también o cuál es el objetivo? Uno de los objetivos sería eso, Héctor, pero el principal es garantizar el acceso a la justicia. Entiendo. A una solución. Dar una respuesta, porque no solamente es importante acceder a justicia, sino que también irse con una solución. Entonces, el juez de paz, como bien sabemos, cumple sus funciones, está haciendo oficina, le recibe a la gente, tiene otro tipo de rol, tiene otro tipo de función, porque está más cercano a la ciudadanía. Antes se decía país más GI o juez de paz más GI. Sí, Sí. tal cual. Así. Así mismo. Las principales autoridades de la ciudad era el cura párroco Sí. y el juez de paz. El juez de paz. Y acotando un poco más lo que dijo Lidia, tenemos que recordar que el Paraguay suscribió las 100 reglas de Brasilia, que habla de la vulnerabilidad, ¿verdad? Son las 100 reglas de Brasilia.
y el Paraguay asumió un compromiso de dar acceso, ¿verdad?, a la justicia a aquellas personas vulnerables, ¿verdad? Y esta ley cumple ahora, hoy día, esa función. Y nosotros por eso estamos contentos. ¿Por qué? Porque a partir de vigencia de esta ley estamos cumpliendo. Imagínate, como dijo, viene una persona de allá del fondo y apenas tiene para llegar hasta el juzgado de paz. Sí. Viene descalzo, deja su azada y viene porque está preocupado por algo que a él le está molestando. Y llega ahí al juzgado de paz. Y va contento, ¿por qué? Porque la justicia le atendió y le dio solución a sus problemas. El famoso acceso a la justicia establecido en el artículo 47 de las garantías. 47 de las de la Constitución Nacional. Así mismo. El artículo 47 De la Constitución. de la Constitución Nacional habla del acceso a la justicia y habla de la igualdad ante la ley. Sí, Así sí. ¿Se cumple esos dos parámetros constitucionales a partir de esta ley? En la experiencia de ustedes, Sí. Doctor Brito, ¿hace cuántos años sos juez de paz? 20 años. 20 años de juez de paz. Doctora, ¿hace 16 cuánto? años. 16 años. Miles de horas de experiencia. Sí. Esta ley a ustedes les pone realmente contentos. Dicen, a la pucha, al fin una herramienta jurídica que nos va a ayudar a solucionar los problemas que los vecinos nos traen. Claro. Totalmente. Sí, así es, Héctor. Esta es una primera herramienta. Claro. Nosotros creemos que a partir de esta, porque este pues, es el famoso descentralización del poder. La descentralización. La descentralización del Sí. poder. Usted se acordará cuando en la Constitución del 92 surgió las gobernaciones. Y hubieron varias críticas porque se había dicho, bueno, no podemos descentralizar el poder porque no sabemos en manos de quién va a caer. Claro. Hoy día las gobernaciones cumplen funciones muy importantes, ¿verdad? Este tema es también una forma de descentralizar el poder judicial. Es una primera herramienta. Va a cumplir su finalidad, pero tiene que ser el piso. Después de esto tiene que venir una ley que mejore la imagen de la justicia de paz y que se mejore la competencia de los jueces de paz. Las competencias. A eso aspiramos, sí. La doctora Fariña, competencias como qué, por ejemplo. Competencias en todos los ámbitos. De hecho, nosotros tenemos varias competencias. Seguramente entendés y sabés que somos los jueces de la violencia doméstica, Sí. que es nuestro pan de cada día. ¿Cuántos casos vos recibís por día? Muchísimos casos ¿Tenés por una día. estadística? Nosotros tenemos estadística del año pasado de lo que es central, más de 7.000 casos. En Central. En Central. Solamente Sí. juzgado de paz. Solamente en juzgado de paz, y hablamos de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, donde no solamente las mujeres se van a denunciar, sino que los varones también. Hay muchas denuncias de Hay hombres. también denuncias de varones, específicamente en la ciudad de San Lorenzo, en Capiatá. Mirá un poco. Y yo tengo también denuncias de varones, pero son varones contra varones de repente. Tengo pocas de varones contra mujeres. Pero contra varones sus contra parejas. ¿Por qué sería? Hijos contra padres. Hijos contra padres. Sí, padres contra hijos, entre hermanos. Y doctora, ¿vos cuál es tu experiencia? En violencia doméstica todos los jueces de paz tenemos experiencia, ¿verdad? En el sentido de estadísticamente. No tenemos la cantidad que ella maneja, pero tenemos suficiente en los juzgados de paz del interior. Ella es de Central, Sí. y en Central la violencia doméstica es tremenda. Pero quiero resaltar un punto muy importante de la ley 1600 que trata sobre la violencia doméstica. Cuando entró en vigencia también la ley 1600 hubieron muchas protestas, hubieron personas abogados inclusive, que criticaron sobre la ley 1600, de que era inconstitucional y demás cosas, ¿verdad? Hubo una resistencia en cuanto a la aplicación de la ley 1600. Hoy día la ley 1600 es una ley que está en vigencia plenamente sin ningún problema, ¿verdad? Y es más, esta ley 1600 instaló en la conciencia de la ciudadanía de que esta ley es una ley que protege a la mujer. Y protege no solo a la mujer, sino a los hombres A la violentados, familia también. a la familia violentada. Sí. La ley de protección integral de la mujer también es Sí, algo que ustedes. Es la ley 5.777 Sí. del año pasado, /16, y cuya base y normativa es la ley 1600. O sea que es una ley que complementa y que trata en forma integral. O sea que una persona víctima, una mujer víctima de violencia doméstica que ingresa dentro del sistema judicial tiene que salir del sistema ya empoderada,
con otra visión Contenida. sobre, claro, totalmente contenida, con otra visión absoluta sobre el caso que ella, y no más esa visión anterior que decían, por ejemplo, a veces no penamos a Indereje. Es joreíta la juzgado, es joreíta porque a veces no penamos a Indereje. Y lo que hay que recalcar acá es de que es totalmente gratuita. Nuestras actuaciones son totalmente gratuitas, que es muy importante. Doctor Brito, ¿se puede hacer entonces un pequeño resumen para que la gente, el señor y la señora que nos están viendo en Yacyretá del norte, allá en el fondo, que nos ven en todos lados, en todo el país, nos ven a través de la señal de Unicanal, ¿qué servicios, si se acepta esa expresión, o qué cuestiones pueden intervenir los jueces de paz? Para que el señor y la señora que no saben, que tienen hoy día un problema, que no tienen plata para pagar un abogado privado, Sí. pero quieren que alguien le solucione el problema que tiene con su mamá, con su papá, con el vecino, lo que sea. ¿Qué servicios puede ofrecer o ofrece hoy día la Judicatura de la Paz, doctor? Sí, bueno, con esta nueva ley, como le dije, amplió bastante nuestra competencia. Y, por ejemplo, dice que nosotros los jueces de paz somos ahora jueces de paz en lo civil, comercial, laboral, niñez y adolescencia. Entiendo. Entonces estamos ampliando. La única limitación que tiene es la cuantía, 300 jornales mínimo. Dentro de esa cuantía, los jueces de paz son... En lo civil. En lo civil, comercial y laboral. Y laboral. Y laboral. Y laboral. En cuanto a la niñez, la misma ley trae cuáles son las funciones que vamos a cumplir. Una de ellas, por ejemplo, dice la autorización para contraer matrimonio a menores de edad domiciliados en el territorio de sus competencias. ¿Verdad? Luego está la prestación de alimentos, ¿verdad? Juicios de prestación de alimentos cuando el afectado haya alcanzado la mayoría de edad. Entiendo. Homologación de acuerdos conciliatorios en materia de asistencia alimenticia. Este tema de homologación de acuerdo, por ejemplo, nosotros los jueces de paz hacemos esa conciliación permanentemente en nuestro juzgado. Pero hoy día esta ley lo que nos faculta es que esas conciliaciones podamos homologar, se convierte en una resolución, Se convierte en una resolución judicial. los acuerdos que llegan Y a las también partes. intervenir en esos problemas pequeños, entre comillas. ¿En qué ámbito está eso? ¿Cómo se define esa cuestión? Este es dentro del ámbito de la niñez y adolescencia. No, ¿qué te decía, doctor Brito? El tema de los problemas vecinales. Sí. Entre los vecinos. ¿En qué momento pueden intervenir o bajo qué aspecto pueden intervenir ahí? El tema de las audiencias de conciliaciones, bajo esa figura, audiencias conciliaciones. Ese es amplio. Yo quiero desarrollar en otro programa porque es importante, porque hay demasiados problemas vecinales, demasiadas contravenciones, demasiadas cuestiones que tienen que ver a la comunidad que no son solucionadas adecuadamente y se genera un hecho de violencia, un ataque, un enfrentamiento, agresiones y hasta incluso asesinatos. Sí. Tengo experiencia al respecto y muchas, con respecto a que casos que no fueron solucionados derivaron en hechos penales. Doctores, un placer realmente. La doctora Lidia Fariña, jueza de paz, y también el doctor Miguel Ángel Brito. Discúlpame que te haya cambiado de nombre. A esta edad pues uno se cruza todo. Ya está. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. A la vuelta al corte, como siempre, el espacio que seguimos haciendo, vamos a hacer unos programas más con candidatos a la Corte Suprema de Justicia. A la vuelta del corte, 2 magistrados, doctores en Derecho, que nos visitan y que son candidatos o postulantes a la máxima instancia judicial. A la vuelta del corte. Bueno, nos visitan hoy. Hoy tenemos la cualidad que las personas que nos visitan son 2 magistrados de muchos años de trabajo, 2 doctores, obviamente, de Derecho, y también que comenzaron en esta historia de ser magistrados desde muy jóvenes y escalaron, o sea, conocen, desde abajo conocen. Nos visitan hoy el doctor Gustavo Santander, si mal no recuerdo, juez penal de sentencia todavía. No, camarista ya. Cámara de Apelación. Camarista, perdón. Hoy estoy mal, ¿eh? Hoy, perdonen, estoy mal. Es por el resultado del ciclón de la vez pasada. Y doctor Segundo Ibarra, ¿cómo estás, querida? Muy buenas noches, placer estar acá. ¿Qué? Buenas noches, doctor. ¿Te asentás en Cacupé? Hace 19 años. Hace 19 años ya.
Así es. ¿Cuántos años de carrera? ¿Cuántos años de carrera, doctor Santana? Bueno, yo tengo 24 años de carrera que cumplí este agosto. 24 años. Yo hice, o sea, estuve como juez de paz 8 años, 15 años como juez penal de sentencia de la capital y hace 2 años como miembro de Cámara de Apelación de Primera Sala de la capital. El doctor Segundo Ibarra, ¿cuánto tiempo ya de magistrado? De magistrado desde el 92, 26. 26. Y fui funcionario 11 años antes, 37 en total. No, ambos son jóvenes, toda la vida. 54 años de tengo. De toda la Ingresé vida. a los 17 como dactilógrafo del Poder Judicial. Mira, bueno, ahora, la temática es la misma. A todos les hago, no sé si vieron los anteriores programas, a todos les hago las mismas 5 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué opina el doctor Gustavo Santander con respecto a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, hay que hacer un poco de historia sobre mi posición respecto a la Corte. Ustedes saben que cuando fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, yo fui un fuerte cuestionador al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. O sea, esa es una posición que yo asumí y sigo asumiendo como una o sea, yo creo que hay que hacer una revisión profunda del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. O sea, eso es una posición asumida y que sigo asumiendo hasta hoy y que voy a seguir sosteniendo. Yo creo que sí, hay que mejorar la imagen de la Corte Suprema de Justicia, hay que renovar la Corte Suprema de Justicia y eso lo dije en la audiencia pública y lo sigo sosteniendo. Cuando hablamos de renovar, perdóname la repregunta, cuando hablamos de renovar, ¿es renovar funciones, renovar estructura, renovar marco jurídico o marco constitucional o renovar integrantes simplemente? No, todo pasa por las personas que integran. O sea, vamos a ser sinceros, todo pasa por las personas que integran el órgano llamado Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? También hay que renovar el funcionamiento. Yo siempre cuestioné de que la Corte no tenga no actúe como colegiado, sino como cada individualidad es por su lado y administran sus territorios de acuerdo a la circunscripción que le corresponde, ¿verdad? Yo creo que la Corte tiene que ser un órgano colegiado en donde tenga que discutir y decidir en plenario y a la luz pública. ¿No tienen criterio único? ¿La Corte hoy día no tiene criterio único política y jurídicamente? Yo creo que no, o sea, evidentemente no tiene criterio único en ese sentido porque cada ministro es administrador de sus circunscripciones judiciales y ahí es donde se produce ese problema que tenemos actualmente y la percepción que tiene la ciudadanía respecto al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Un punto bastante grave lo que acaba de señalar, que una Corte Suprema de Justicia no tenga un criterio único ni en expedientes judiciales, lo que hace la jurisprudencia, ni en política institucional, a mí me preocupa mucho. Doctor Segundo Ibarra, la misma pregunta, por favor. Sí, yo entiendo que la Corte Suprema hoy día tiene desgastes, ¿verdad? Algunas naturales por el propio ejercicio del poder y que en razón de los fallos que emitieron en ciertos casos han hecho que la ciudadanía desacredite la función. Y allí tenemos dos necesidades. Creo, como dice aquí el colega, los hombres hacen a que las instituciones funcionen mal o bien. Esa es una cuestión indiscutible. Entonces los hombres son los que deben darle dinamismo a ese organismo. De hecho, también la estructura constitucional conspira en relación a la independencia del Poder Judicial. ¿En qué sentido? En el proceso de formación de las ternas, ¿verdad? Y el necesario desempeño del Senado y del Poder Ejecutivo en ese tránsito. Claro, esa es una cuestión del esqueleto constitucional que en el 92 supuso unas fuerzas muy importantes dentro del Parlamento, en detrimento de otros poderes, en particular porque históricamente veníamos de un Poder Ejecutivo muy poderoso y que sojuzgaba a los otros poderes. Y es esa debilidad institucional. Estamos ya a más de 2 décadas de que se fue Stroessner y su dictadura. Y esa debilidad institucional, además de continuar, se agrava a mi entender. Sí, yo entiendo que a raíz del devenir histórico, creo que es necesario reestructurar el poder, en particular de estos 3 poderes, porque a la fecha tenemos
una sobredimensionada capacidad del Parlamento. Nosotros vemos que, por ejemplo, el Parlamento tiene capacidad de destituir a los otros dos poderes del Estado, vía juicio político, al presidente de la República y a toda la Corte Suprema. Sin embargo, el presidente de la República, en términos de poder, no tiene ninguna capacidad de control sobre el Parlamento, ni tampoco el Poder Judicial. Entonces, lo que tenemos hoy constitucionalmente es que el Parlamento tiene más poder que cualquier otro poder que hoy día esté en esta estructura constitucional. Creo que eso hay que reformar. Perfecto. La segunda pregunta tiene que ver con la cuestión personal. Me adelantaron un poquito en el diálogo previo al iniciar el bloque de quiénes son, ¿verdad? Porque los conozco hace más de 20 años a ambos. Tengo el gusto de conocerlos a ambos hace más de 20 años, en lo personal, en lo gremial y en lo profesional incluso. Doctor Santander, ¿quién es, para que la gente le conozca, quién es el doctor Gustavo Santander? Bueno, yo, como le dije anteriormente, aparte de ser abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción, fui vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Nacional. También, bueno, luego ingresé a la magistratura como juez de paz en el año 1994 hasta el año 2002, en que fui nombrado juez de penal de sentencia de la capital, donde estuve hasta el año 2016, en que fui designado miembro de la Cámara de Apelación de la capital. Aparte, fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. O sea, tengo una trayectoria gremial, por lo tanto, creo conocer cómo funciona el sistema judicial en el Paraguay desde el punto de vista de la práctica, ¿verdad? Si me permitís, ¿cuál fue tu tesis doctoral? Yo, mi tesis doctoral se refirió a las inmunidades procesales, referente a estas inmunidades que son una valla, un obstáculo para la investigación y también para el procesamiento de parlamentarios, magistrados, presidente de la República. ¿El famoso artículo 109 de inmunidades? No. De las inmunidades procesales que habla la Constitución Nacional, Sí, claro, en el sentido de que... la Constitución era 191. A partir de 190 para adelante. De la inmunidad. Sí, de la inmunidad. O sea, la inmunidad de los parlamentarios ahí, pero también están las inmunidades de los magistrados que están en el 250 para arriba. Y de la inmunidad con respecto a los legisladores. Yo tengo la opinión que la inmunidad con respecto a los legisladores es con respecto a su función legislativa. Sí. Solamente por eso. Ellos no pueden evitar el largo brazo de la ley con respecto a hechos penales comunes. Bueno, hay tres tipos de inmunidad, que es el de arresto, de opinión y de proceso, ¿verdad? Que son las que gozan los parlamentarios. Entonces, el parlamentario es inmune por las opiniones que emita en el ejercicio de sus funciones dentro del Parlamento, ¿verdad? Que es lo que le protege a fin de que no sea alcanzado por cualquier proceso. Claro, por delitos comunes evidentemente no le protege, claro. Acá se confunde mucho el tema de la inmunidad con la impunidad, ¿verdad? Y vos que hiciste la tesis doctoral. Doctor Segundo Ibarra, la misma pregunta. ¿Quién es el doctor Segundo Ibarra? Bien, yo provengo del campo y vine a los 11 años acá en la capital. ¿De qué ciudad, doctor Segundo Ibarra? Yo vengo de un pueblo que se llama General Delgado, en Itapúa. Itapúa, General Delgado Itapúa. Sí. Y vine a la capital y desarrollé aquí todo lo que es la parte de la primaria y la secundaria, y en ese interín estudié etilografía en Colombia. Famoso. Sí, y al terminar el cuarto curso de colegio me fui a un concurso que hizo la Corte para etilógrafo. Sí. Como escribía muy bien, a esa edad ingresé como etilógrafo del Poder Judicial. Y eso ya encaminó mi carrera en lo jurídico. De esa manera. De ese momento a hoy nunca salí del Poder Judicial. De los 17 años. Sí, estuve 11 años como funcionario en la capital y de allí me fui al campo hasta hoy día. Estuve como defensor de reos pobres en Pedro Juan Caballero del 92 al 95. Luego fui fiscal ya con el nuevo sistema de concursos por la nueva Constitución 92. Casi 3 años estuve en Misiones, estuve en Itapúa y después acá en la capital. Para después finalmente en el 99 ir nombrado como juez penal de garantía en las cordilleras, como único juez durante 8 años, turno permanente, y desde el 2007 soy miembro multifuero también en cordillera. Y en ese training también toda la vida me dediqué a la enseñanza de lo poco que conocemos del derecho, y particularmente como provengo del interior, las cátedras son todas del interior. Enseño en San Pedro del Cuamandiyú, Sí. Santaní,
por supuesto en las cordilleras cada tanto y antes también en Misiones y en Encarnación. ¿Cuál fue tu tesis doctoral? Mi tesis fue sobre el incumplimiento del deber legal alimentario, que es un tipo penal que introdujo el Código del año 98, Sí. que es un delito omisivo de incumplimiento, ¿verdad?, de los alimentos que crea lo que dispone el Código Civil. Ustedes verán que la obligación alimentaria proviene del derecho civil y hoy día es más conocido, diríamos, en el ámbito de la niñez porque es donde más la gente introduce su inconducta, diríamos, y no paga los alimentos a los menores. No obstante, como se sabe, también los mayores tienen derecho a peticionar a sus parientes porque este es un derecho de familia. O sea, como bien jurídico protege tanto la familia como también el derecho a la vida. Perfecto. A la vuelta al corte continuamos con los doctores Segundo Ibarra y Gustavo Santander, postulantes a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ambos se postularon por los dos cargos vacantes actualmente o por uno? No, yo solamente me postulé por el edicto 10 que corresponde al cargo que era de la doctora Alicia Pucheta. Doctor Ibarra, ¿y vos? Por ambos. Por ambos. Sí. Bueno, a la vuelta al corte continuamos con estos distinguidos magistrados que son postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ya volvemos. No, bueno, este tema de Cerro de Olimpia, vamos a quedar mal ya otra vez. Cuando hablamos de este tema, no vamos a quedar bien. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la influencia, ya lo tocaron de alguna manera ambos doctores, pero la influencia de la clase política. ¿Cuál es la observación, el análisis o la crítica que hacen ustedes sobre esta dinámica que tiene como victimario a la clase política, no me equivoco al decir así, y como víctima al Poder Judicial? Bueno, yo tengo una visión diferente. A ver. O sea, yo creo que el Poder Judicial en la historia constitucional nació justamente para poner límite a los poderes políticos. No solo a poderes políticos, sino también a poderes económicos. O sea, esa es la función del Poder Judicial. Hoy en día, según nuestra Constitución, el Poder Judicial no solamente dirime conflictos, sino es custodio de la Constitución Nacional. Es decir, no puede hoy en día decir, o sea, ahí es donde yo no concuerdo con muchos magistrados, dicen nosotros somos víctimas de la clase política. Uno, como ministro de Corte, tiene una protección demasiado grande para oponerse a la clase política. Tiene que reunir 53 diputados y 30 senadores, que es imposible. O sea, vos tenés un caparazón, una protección especial que te da la Constitución. Por lo tanto, tenés que actuar para que vos puedas poner límite al poder político. El poder político se extiende en la medida en que le dejan extender. Ellos van extendiendo su poder en la medida en que también el Poder Judicial no le pone límites. Si para eso está el Poder Judicial, para poner límites a los poderes políticos en general y a los poderes económicos. O sea, esa es la función del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Doctor Segundo Ibarra, la misma pregunta. Sí, yo entiendo que ciertamente el Poder Judicial es el custodio de la Constitución. Y lo que sí hay que señalar es que en todas las constituciones, en el proceso de nombramiento de los ministros de Corte, siempre interviene la clase política. La cuestión está si a posteriori de su elección sigue sometiéndose la persona en el ejercicio de su función a lo que yo creo que es la politiquería en realidad, porque la función política como tal tendría que ser la búsqueda del bien común de la ciudadanía, pero ciertamente algunos políticos se aprovechan de algunas funciones para corromper ese ideario constitucional. Y allí es donde tenemos que ver que el magistrado tenga el temple suficiente de fallar conforme a la Constitución y a la ley, y no en virtud a peticiones o a cuestiones circunstanciales. Allí es donde vamos a ver el coraje del magistrado. Ahora, en caso de ser electos ministros de la Corte Suprema de Justicia y llega el final del mandato de ustedes, ¿cómo quisieran o cómo van a querer ser recordados? Yo, el legado que puedo dejar tanto a mis hijas como también a mi familia y también a la sociedad paraguaya es construir un nuevo poder judicial que sea fuerte,
un poder judicial que diga, que le dé, que ponga límites a los poderes políticos y poderes económicos, que hasta hoy, con más de 30 años de vigencia, esta constitución nunca se hizo, ¿verdad? O sea, ese es el legado que podemos hacer, construir una nueva administración de justicia que sea eficaz y que sea oportuno para la gente y especialmente para la gente más humilde, que con este sistema que tenemos es prácticamente no recibe una justicia en tiempo oportuno. ¿Cómo quisiera ser recordado? Con una palabra. Como un juez justo. Justo. Sí. Perfecto. Doctor Segundo Ibarra, la misma pregunta. Sí, yo creo que la función hoy del que va a acceder al cargo de ministro es ciertamente lo que dice el colega, procurar de que el ciudadano considere que al acudir al Poder Judicial obtendrá ciertamente justicia en tiempo y conforme a la legislación vigente. Ese es el gran trabajo del magistrado y como finiquito o culminación de mi tarea, querría que se me recuerde como alguien que impulsó, porque yo creo que eso va a llevar tiempo, que tiene que ver también con la cultura de la República. Yo veo, por ejemplo, en el interior que nuestros niños y adolescentes van en moto, manejan a los 12, 13 años, con la aquiescencia del padre y del profesor. Y eso ya es un hecho punible permanente. Entonces, la cultura paraguaya tiene ese problema de que es muy apegado al cumplimiento de la ley. Entonces, la Corte como autoridad y que por supuesto el ciudadano mira cómo actúan sus autoridades, allí también el pueblo va a empezar a someterse a los mandatos de la ley en todas las circunstancias. Como digo, en estos casos que ejemplifico, el profesor que da las primeras instrucciones, los primeros conocimientos al ciudadano, no le está diciendo, mire, usted no puede manejar, la ley no permite que usted antes de los 18 años maneje estos medios automotores. Entonces yo digo que la construcción, aparte de resolver los conflictos como norma de derecho, también hay una cuestión de educación que debe hacer el Poder Judicial. Primero con sus propios ejemplos, con cómo actúa, porque el ciudadano se comporta conforme a cómo actúan sus autoridades. ¿De acuerdo a eso? O que lleve o no que lleve. Si el sistema es permisivo, entonces todo el mundo se vuelve también permisivo de su conducta diaria. Entiendo un caso reciente en una ciudad, en el interior del país, no me acuerdo, donde manejaba una nena de 13 años, iba su hermanita de creo que 2 o 3 años, e iba la mamá atrás, la nena impacta el vehículo, cruza mal una esquina, impacta un vehículo, la choca, muere la nena, muere la bebé y la madre queda muy mal herida. Un caso ocurrió en esta semana. Ese es un caso patético. Así mismo, ese es un caso típico. Como le digo, eso está impregnado en la sociedad. Y ya con el niño ya va creciendo con esas ideas de que no todo debe cumplirse completamente conforme a las reglas de regulación social. Y por eso falla también el sistema de educación. Yo les puedo asegurar que el 60-70% de nuestros niños en el campo van en moto, manejando y con la aquiescencia del padre y también del profesor. ¿Cómo quisiera que se le recuerde con una palabra? ¿Cómo querrías que se te recuerde, perdón, con una palabra? Y creo que como un juez honesto. Honesto. Sí. Perfecto. Ahora, una última pregunta. La discusión eterna. Estos ministros, todos prometieron. Sindulfo Blanco es un ejemplo. Miguel Oscar Bajac también fue un ejemplo patético. Ministros de la Corte que prometieron al estar ya postulados y ternados e ir ante el Senado, prometieron yo voy a estar 5 años. Y después recurrieron todos a los antecedentes y se atornillaron en el cargo. Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac son un ejemplo patético. Ambos admitieron haber mentido al Senado. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia tiene que estar 5 años en el cargo por ese mandato constitucional o hasta la edad de jubilación, doctor Santander. Antes de contestar tu pregunta, es importante en los países como el nuestro, que tienen debilidades institucionales, cambian en la medida en que el cambio viene de arriba para abajo. Si un ministro de Corte fue a mentir para obtener un puesto, evidentemente no es garantía para que pueda poner límite a los poderes políticos. Un ministro de Corte, según nuestra Constitución, es nombrado y es inamovible desde su nombramiento hasta los 75 años de edad. Solamente puede ser removido por juicio político. Y ese lo tiene que sostener el magistrado y tiene que estar convencido de eso el magistrado y no decir, bueno, yo voy a estar
yo digo que los ministros inamovibles, pero yo voy a estar hasta por 5 años nomás. No. Según nuestro sistema constitucional es inamovible y tiene que sostener eso en todas las audiencias, aunque el Senado esté en contra. Porque eso va a demostrar de que él está luchando por una convicción jurídica y no por un interés propio. Y es explicar la convicción jurídica, ¿cuál es? También explicar lo que dice la Constitución Nacional y estar convencido y también no ir a cambiar de postura una vez que uno obtenga el cargo. Porque Perfecto. con eso no demostrar ninguna autoridad moral a los jueces inferiores. Quiere decir inamovible hasta los 75 Hasta años. los 75 años. Doctor, la misma pregunta, doctor Segundo Ibarra. Sí, de hecho que si nosotros analizamos los antecedentes de las constituciones en Occidente, la mayoría de los estados disponen que sus jueces son inamovibles desde el momento que acceden al cargo. Lo cual es lógico, porque nosotros en este trámite que estamos con el doctor estamos viendo que hay un trámite riguroso constitucional para la selección del ministro de Corte, que está claramente establecido en la Constitución. E incluso dispone que solo ciertos ciudadanos de esta república pueden ser ministros de Corte, aquellos que son abogados y con título de posgrado en Derecho. Sí, señor. Y deben hacer todo el trámite ante el Consejo de la Magistratura, pasar ante el Senado y el Presidente de la República. Consecuentemente, a partir de ese momento, hasta la edad de 75 años, en nuestro caso, porque hay constituciones que permiten el vitaliciado, sean hasta el momento de su muerte, o que se haga un estudio y que en estas condiciones psicológicas de seguir siendo miembro de la Corte, continúan en el cargo. El ejemplo de eso es Brasil, Argentina y los Estados Unidos. Así mismo. Y hay que aclarar también que el ministro de Corte tiene desde el día que jura el control político, que yo ya le dije, ¿verdad? El tema del juicio político. Al igual que el juez inferior. El juez cuando jura el día 7 tiene el jurado de enjuiciamiento como un control permanente. ¿Me entienden? Entonces, no tiene ningún sentido decir vamos a volver a analizar en 5 años si hizo bien el trámite de nombramiento del magistrado. Si con el devenir de esos 5 años no fue sometido a juicio político, es evidente que el hombre está cumpliendo con las condiciones que requiere la Constitución en esta república. En esos términos, tanto como otras constituciones lo disponen, como la nuestra, el ministro al momento de ser nombrado se vuelve, diríamos, permanente hasta los 75 años de edad. Ambos coinciden en eso. Claro, coincidimos, porque la inamovilidad no es una garantía del magistrado. La inamovilidad es una garantía de la sociedad a fin de que el juez no esté expuesto sometido a los vaivenes políticos. Hay que meterle eso en la cabeza a la gente. Los jueces son inamovibles. Son Sí, los ministros de corte, los jueces inamovibles hasta desde la segunda confirmación. Y los ministros de la Corte Suprema de Justicia son inamovibles al momento de ser nombrados hasta los 75 años. No hay tutía, es clara la Constitución. En este país nomás es que la Constitución se interpreta y no se acata ni se cumple, mucho menos. Es un país de joda con respecto a la Constitución Nacional. Porque tenemos un problema también de legitimidad de las actuaciones del Poder Judicial. En la medida en que la legitimidad tiene que ver con el consenso que tenga la sociedad también de recibir fallos justos. Sí. Doctor, Y no usar la fuerza para hacer cumplir la sentencia. doctor Gustavo Santander, un placer realmente. Gracias a vos. Doctor Segundo Ibarra, un placer realmente. Buenas noches, placer verte. Buenas noches, después de tanto tiempo. Buenas noches. Bueno, la distinguida visita de los magistrados, doctores en Derecho y candidatos a la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gustavo Santander y el doctor Segundo Ibarra. Por mi parte, la invitación para que nos encontremos el próximo domingo en una nueva edición de Causa Justa. Que tengan un excelente resto de jornada.